Mujer, aún hay esperanza. Les saluda Isabel Estrada. Quiero contarles que la sal es un mineral natural, ya lo dijeron anteriormente, está compuesto por sodio y cloruro y resalta el sabor de otros ingredientes. Entre sus funciones es que la sal equilibra el sabor amargo y ácido de una comida. También es una ingesta recomendada de sal menos de 5 gramos, es decir, el consumo de poca sal. También es bueno no pasarse de la medida. La sal favorece el sistema inmunológico, mejora la circulación, es necesaria para la respiración y la digestión. Y específicamente la sal marina ayuda a calmar calambres, también ayuda a relajar los músculos. Quisiera darles un dato curioso antes de entrar en este estudio de la palabra de Dios. Y el dato curioso es de que la palabra salario viene del latín salarium, que significa dinero de sal. En la antigüedad, la sal se usaba como moneda de cambio. Se usaba también para pagar trabajos. Y es por eso que de ahí viene salario. Miren qué interesante. Este es un dato muy interesante. Y la palabra del Señor nos dice en Mateo 5, de los versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En otras versiones dice que ya no tiene ningún valor, se va a descartar y también se va a desechar. Pero la sal, pues también es como un sazonador. Y me gustaría leer Levítico 2:13 y dice: y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. También Job 6:6 nos dice: se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara del huevo. Y también tenemos algo en lo que es Colosenses 4:6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en este caso, sazonada con sal, tiene que ser poner con sabiduría. Ya sabemos que si no hablamos bien, vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones que si hablamos de más, si no hablamos lo correcto, que Dios nos ayude a tener nuestras palabras sazonadas con sal. Ahora bien, la sal también es un preservador. Unos han dicho que es un antiséptico. ¿Qué quiere decir eso? Puede hacer se conserve la comida. La comida se puede conservar porque se utiliza, por ejemplo, alimentos para secar la sal, ¿verdad? Uno le coloca anteriormente, pues no habían refrigeradoras. No existían, ¿verdad? Entonces la sal era un preservante, prolongaba la vida útil de los alimentos. También ayudaba a secar los alimentos porque no caducaba. La sal también se ha empleado como medicina. Fíjense que la sal pues también la han empleado en limpieza de heridas, para la hidratación intravenosa, para administración de medicamentos. Es decir, que la sal llega a ser preventiva y, por qué no decir, también correctiva. Y dice así en Segunda de Reyes, el capítulo 2 y los versículos 19 al 21. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Aquí podemos ver entonces que la sal fue utilizada como medicina, ¿verdad? Fue el poder de Dios que sanó usando a Eliseo, el profeta Eliseo, pero se usó como para medicina también. Así que nosotros podemos ver
que la sal entonces puede limpiar heridas, puede hidratar y también se puede usar como medicina. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos la sal, y cuando dice sois la sal no quiere decir como la sal, sino que somos la sal de la tierra. Y Dios quiere, así como nos dice en Marcos, el capítulo 16 y los versículos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, porque esta es la misión de la iglesia, que nosotros seamos sal de la tierra. E inclusive Lucas, el capítulo 10 y versículo 2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, pero nos tenemos que relacionar con el mundo y tenemos que relacionarnos con Dios. Tiene que haber un equilibrio, pero yo me relaciono con Dios y puedo ser también sal en medio de las tinieblas. Puedo cumplir la misión que Dios me ha dado. Juan 17, 14 y 15 nos dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, que la influencia del mundo pueden ser los cristianos, porque es a Cristo que nosotros reflejamos, es a Cristo. Él es el que ha venido a dar salvación y por eso utilizó pues este símbolo, ¿verdad?, de la sal para que nosotros pudiéramos entender. Pero también tenemos una advertencia en cuanto a este texto bíblico, porque dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando dice hollada puede ser pisoteada por los hombres. Quiere decir, cuando nosotros estamos en Cristo, pero resulta que nos empezamos a desviar y como que tenemos nosotros aquella cosa, ¿verdad?, de ser nuevamente esclavos del pecado, de lo que Dios ya nos ha hecho libres. Y fíjense que desvaneciere quiere decir moraino. ¿Sí? Y moraino, ¿qué quiere decir? Es hacerse necio, hacerse inútil. Y Lucas 9:62 nos dice así, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, no deberíamos de salirnos de los caminos del Señor, ni tampoco retroceder. Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Esto lo dice Dios. Entonces es una advertencia, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Quiero leerles otro texto y lo tengo en 2 de Pedro 2:20. Se los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Es decir, termina nuevamente esclavizada del pecado, pero termina peor. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas que prácticamente trae vituperio al nombre de Cristo? Porque muchas veces dicen, ay, no, para ser cristiano como este, mejor no, ¿verdad? Mejor ya ni lo soy. Y nosotros no somos cristianos perfectos, no lo somos, pero estamos tratando la manera de buscar a Dios, hacer su voluntad, porque somos discípulos de Cristo. Y un discípulo de Cristo es aquel que obedece las enseñanzas de Dios, es aquel que trata de ser como Cristo, es aquella persona que está siguiendo los pasos y que tiene una relación completa con el Señor. Sigamos siendo sal en medio de un mundo caído, perverso, corrupto, en medio de un mundo de tinieblas,
tinieblas, pero gracias a Dios que Él tiene ahí a su iglesia en todas las partes del mundo. Ahí está la iglesia y quiere que seamos sal y quiere que seamos luz.